la oportunidad de poder llevar la palabra de Dios. Y le doy gracias a Dios que nos ha sostenido todo este tiempo. Si no fuera por su misericordia, no estuviésemos aquí. He querido darle como título a esta palabra: damos por amor y por fe. Damos por amor y por fe. Hoy, hermanos, domingo 31, ¿cierto?, de marzo, el mundo y muchas iglesias alrededor del mundo recuerdan que Cristo murió y resucitó. Y aunque completamente empañada y manchada por el mal testimonio de millones que celebran una Semana Santa sin ser santos, que el Hijo de Dios se dio a sí mismo por amor y por fe. Y quiero tomar estos dos elementos como pilares de la predicación de hoy: amor y fe. Como hijos de Dios y seguidores de Cristo, debemos imitar también, hermanos, esa manera de dar. Ojalá nuestros corazones fueran como el de Cristo, que lo dio todo porque nos amó y porque tuvo fe en que invertía su propia vida para cosechar gran fruto. Pero no es así con nosotros, hermanos, o al menos con algunos. Hoy en día hay quienes se empeñan en atacar perversamente la hermosa virtud de dar. Como dije, y voy a repetirlo nuevamente, he titulado este pasaje, esta prédica: damos por amor y por fe. Le comentaba a mis pastores que como predicador, como persona que ha leído la palabra de Dios, como persona que ha estado suficientes años en un ministerio, me preocupa que muchos estén apoyando a personas que están en contra de darle a Dios. Cada vez son más los que se añaden al movimiento de cristianos que reciben, pero se niegan a dar. El Señor Jesucristo llegó a decir: mejor es dar que recibir. El Señor ponía en mi corazón, hermanos, esta realidad. En el momento en que usted entra por las puertas del templo, usted ya está recibiendo de Dios. En el momento en que usted participa de la congregación, usted ya está recibiendo de Dios. Porque Dios no se cansa de dar, y porque así como su naturaleza es ser amor, dice que Dios es amor, esa es su naturaleza. Él no puede cambiar, Él no puede dejar de ser amor. También es su naturaleza dar. Dios siempre está pensando en proveerte a ti y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Dijo el Señor en cuanto a la oración: ustedes no tienen que entrar en vanas repeticiones, porque el Señor conoce sus necesidades antes que ustedes la puedan decir con palabras. Porque Dios es un Dios dador. Mira a tus hijos y recuerda la palabra que dice: herencia de Jehová son nuestros hijos. Mira a tu esposa y recuerda esta palabra cuando recién me casaba. Dice que las riquezas son herencia de los hombres, pero la mujer, la esposa, te la da Dios. Un poco parafraseado. Pero Dios no se cansa de darnos. Dios no se cansa de darnos. Y aún alguien puede estar mirando
con un corazón totalmente cerrado a Dios. Pero yo quiero recordarte que la palabra dice que Él hace salir el sol sobre malos y buenos. Dios no se cansa de dar, porque esa es su naturaleza. Y el día que tuvo que decidir qué hacía con un mundo perdido en el pecado, ¿sabe qué decidió hacer? Dar lo mejor que tenía, que era su único hijo. Lo dio por amor, como dije hace un rato, y lo dio por fe. Lo dio por amor y lo dio por fe. Y esos son los dos elementos que yo quiero recalcar en la predicación de hoy. Hoy en día estamos escuchando frases, hermanos. Bíblicamente hay dos maneras de darle a Dios. Antes quiero decir esto. Hay quienes piensan que a Dios no se le da dinero. Eso no es bíblico. La palabra dice en el Antiguo Testamento, y vamos a leer varios pasajes, porque esta predicación no está fundamentada solamente en el Antiguo Testamento para defender algo del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento para defender algo del Nuevo Testamento. Esta palabra está fundamentada en el corazón de Dios para que nuestros corazones sean conforme al corazón de Dios. Porque aquellos que han nacido de nuevo, hermanos, alguien ha nacido de nuevo aquí, hermanos. Yo nací de nuevo. Yo era un hombre pecador. Y a mí no se me tuvo que manipular para darle a Dios. Cuando mi corazón nació de nuevo y mi espíritu, aleluya, fue renovado, yo quise darle a Dios. Y no he parado de darle a Dios. Dice en el Antiguo Testamento que cuando no podían darle aquellos granos, aquellas semillas y demás y frutos, podían canjearlo por dinero y llevar el dinero donde el sacerdote. Eso es para empezar, porque hay personas que dicen, y aquí voy a entrar, en estos tiempos surgen frases como: yo no le voy a dar mi dinero al pastor. Yo no le voy a dar el dinero a ese hombre. Pues déjenme decirle, hermanos, que bíblicamente el hombre de Dios, el pastor, puede recibir el dinero delante de Dios. Aún puede comer de ese dinero. Hermanos, yo voy a ir poco a poco y haré lo mejor para explicarme. Pero esta prédica está fundamentada en una gran preocupación, como lo dije hace un rato. La mayoría de las personas que está atacando la ofrenda y el diezmo y el darle a Dios, y no vamos a hablar de darle tiempo, no, yo le doy mi tiempo, yo le doy esto, vamos a hablar de darle financieramente a Dios, que es bíblico. Es bíblico, hermanos. Dijo uno por ahí, lo que pasa es que el bolsillo del creyente es el último que se convierte. Hermanos, qué difícil darle dinero a la casa de Dios, a Dios, al hombre de Dios. Y aquellos que se levantan en contra de darle a Dios, esta batalla contra el diezmo, hermanos, no es nueva. La batalla contra el diezmo y la ofrenda no es nueva. Y es una pelea que viene de parte de las tinieblas. Porque, repito, darle a Dios tiempo, semilla, fruto. Usted quiere traer aquí una plátana, tráigala, eso se come. Pero también se le trae el dinero al Señor. Todo eso es bíblico. Aquellos que se levantan, yo se los aseguro, ni siquiera tienen un ministerio que financiar. Muchos de los que se están levantando en contra de darle a Dios
ni siquiera tienen un ministerio, ni siquiera han experimentado las necesidades de un verdadero ministerio de Dios. Por eso hablan tan rápido. E incluso, hermanos, muchos se levantan en contra de darle a Dios, pero cuando se convierten en ministros y levantan una iglesia, entonces se cambian a grandes defensores de darle a Dios. No sé si me di a entender. Yo no soy pastor, yo soy cualquier fulano, no deje el diezmo, eso se lo come el pastor se enriqueció, pero el día que a mí me toque ser pastor, entonces yo sí voy a abogar por el diezmo. ¿Saben por qué? Porque los diezmos y las ofrendas y el dinero que se trae a la casa de Dios es para sostener la casa de Dios. Y es para sostener a los siervos de Dios. Ahora estamos viviendo en tiempos en donde por obra del diablo, porque sí es obra del diablo, se ha tergiversado y se ha hecho mal uso de las finanzas de la casa de Dios. Y hoy vemos pastores, y aquí lo hemos denunciado muchas veces, que se han enriquecido con el dinero de la casa de Dios, que hoy son millonarios a causa de grandes cantidades de dinero que le piden, y no solo le piden, sino que le exigen a la iglesia. Ese es un extremo que ha llevado a que muchos le den la espalda y dejen de creer en esta virtud de dar. Y no he llamado esta prédica el diezmo, porque no se trata del diezmo solamente, se trata de entender de lo que significa dar a Dios. Aún porque hay personas que de repente quisieran que Dios esté aquí, una figura personalmente para darle los diezmos. No va a ser así, jamás va a ser así. Jamás el Señor se va a personificar aquí, te va a poner la mano para que usted le dé los diezmos o las ofrendas en sus manos. Eso jamás fue así, jamás va a ser así. Los diezmos se colocan en un alfolí y los administran los siervos de Dios. Eso es así bíblicamente. Entonces surgen frases como esa: yo no le voy a dar mi dinero al pastor. Vamos a ir a 1 Corintios 9:3, hermanos, para entender uno de los primeros conceptos de por qué nosotros damos al Señor. 1 Corintios 9 habla de los derechos de un apóstol. Amén. Habla de los derechos de un apóstol. ¿Quién era un apóstol? Bueno, era, además de ser un hombre con un ministerio, el apostolado es uno, sino el mayor ministerio. Amén. Que por cierto no creemos que hoy haya más apóstoles, pero eso es otro tema. Pero el apóstol aquí está diciendo: nosotros tenemos derechos. Y uno de los derechos es precisamente el tema que estamos discutiendo. Vamos a leer bien, hermanos. Dice así: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no son ustedes mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor, le dice el apóstol a los corintios. Ustedes son la prueba de que yo soy apóstol. Dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa, dice el apóstol. ¿Qué tipo de acusación? ¿Acusaban al apóstol de adulterio? No. ¿Acusaban al apóstol de herejía? No. ¿Cuál era la acusación contra el apóstol? Para la cual él dice: me voy a defender. Escuchemos bien. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Escuchen bien ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Miren, algo que yo he aprendido y yo lo voy a mantener el día que me toque, si Dios lo permite y es la voluntad de Dios. El pastor nos ha enseñado aquí
el pastor trabaja. Amén. El pastor debe trabajar. El pastor de una iglesia debe tener un trabajo y saber ganarse su propio dinero. Pero ¿saben por qué? Y eso está más adelante en lo que dice el apóstol aquí. Porque lamentablemente hay entre el pueblo quienes pueden llegar a decir: él tiene eso porque yo se lo di. Si yo dejo de dar, el pastor no come. Si no es por mi dinero, la iglesia se viene abajo. No es así, hermanos. Y por eso el pastor me ha enseñado, y cualquiera que quiera ser pastor, usted debe de trabajar y tener su dinero. El día que usted tenga que depender completamente de los diezmos y las ofrendas, pues así será, y gloria a Dios. Pero aquí queda claro que esto no es algo inventado. Esto es un derecho que tiene el apóstol. Y él dice: ¿acaso yo soy el único? ¿Sabe por qué? Porque ya alrededor de él había quienes estaban viviendo completamente de los diezmos y las ofrendas. Él no, el apóstol Pablo no. Pero él dice: ¿acaso Bernabé y yo somos los únicos que no tenemos derecho a no trabajar? Cuando él habla de no trabajar, es el trabajo secular y dedicarse por completo al ministerio. Claro que tenían el derecho, pero él no se había acogido a ese derecho. ¿Ustedes creen que nuestro pastor aquí no tiene el derecho de no trabajar? Como dice aquí, es un derecho de dedicarse por completo a la obra y ser sustentado por medio de los diezmos y las ofrendas. Es un derecho, pero nuestro pastor y muchos pastores no se han abocado a ese derecho para guardar su testimonio, para que no haya pueblo que diga: no, yo soy el que mantengo esa iglesia. No, yo soy. La gloria se la lleva a Dios. Dice el versículo 7: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Y aquí viene la palabra clara como el agua. Si nosotros, y ese nosotros no son hermanitos, son los apóstoles y los pastores. ¿Y qué está haciendo él? Defendiendo, porque lo estaban acusando. Yo le compartí al pastor, el apóstol Pablo tuvo que haber pasado lo mismo que están pasando hombres de Dios honestos hoy en día. No estoy hablando, y repito, que hemos denunciado aquí a aquellos llenos de avaricia que le quitan hasta la última lana a los feligreses, al pueblo, solo para pagar carros de $100,000, casas de $1 millón. No estamos hablando de esos hombres. Esos hombres no tienen cabida en el camino verdadero de Dios. Estamos hablando de pastores honestos, hombres entregados a Dios. ¿Cuántos creen que todavía hay pastores honestos entregados a Dios? Aleluya. No todo está perdido, hermanos. Hay pastores, hombres de Dios, entregados a la obra. Y el pueblo necesita entender lo que el apóstol Pablo va a decir en el versículo 11. Si los pastores sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si segáremos de ustedes lo material. ¿Usted está entendiendo esa palabra, hermanos? Es gran cosa, dice el apóstol, defendiéndose a él. Pero no hemos usado de este derecho, que es lo que le decía hace un rato. Muchos pastores, para guardar su testimonio,
no han usado del derecho. Sin embargo, hoy en día el problema es que hay quienes han abusado del derecho. Porque ciertamente cuando los pastores, dice aquí, siembran en lo espiritual, ¿cuánto ha sembrado el pastor en mi vida, hermanos? ¿Cuánto consejo ha sembrado el pastor en mi vida? Yo siempre le doy la gloria a Dios. Y siempre he dicho, hermanos, mi vida ha ido en una dirección prudente por el consejo del hombre de Dios. ¿Cuántas veces el hombre de Dios no ha sembrado consejo en mí para que hoy en día yo esté libre de más de 4 males? Eso es sembrar en lo espiritual. ¿Es gran cosa que Él coseche algo material de mí? No es gran cosa, dice el apóstol. Pero han abusado de ese derecho. Han abusado de ese derecho y eso es lo que tiene a mucha gente ahora en contra de esta verdad. Un ministerio no se sostiene solo, hermanos. Por eso que siempre han existido los diezmos y las ofrendas. Estaba leyendo sobre los judíos y ellos hablan de que hay un diezmo para los pobres y no vamos a entrar en todos los tipos de diezmos que existen, hermanos, eso usted lo puede leer. Mi enfoque hoy en día es que nuestro corazón sea un corazón que entienda otras verdades que van más allá de una obligación, hermanos. Hay personas que se sienten obligadas, tengo que dar ese diezmo. Eso no es el Nuevo Testamento, hermanos. El Nuevo Testamento es amor y fe. Por eso que empecé nombrando esta palabra. Damos por amor y damos por fe, hermanos. Yo le doy a Dios porque amo la casa de Dios, porque yo sé que en esta casa hay necesidades. Dice que los judíos tienen un tipo de diezmo que para ellos es equivalente a la justicia y que un poco gracioso porque ellos dicen ahí, y me gustó, porque hay muchos que dicen es que el diezmo no está en el Nuevo Testamento. No hay una palabra en el Nuevo Testamento que te diga directamente tienes que diezmar. No es así. Pero en toda la Biblia, hermanos, está la virtud de darle a Dios. El diezmo está fuera de la ley aún. Jacob y Abraham diezmaron. Aleluya. Dice que Abraham, cuando vino de la derrota de unos reyes, vino y le salió el rey de Sodoma y le salió el rey de Salem, que era el mismo Señor Jesucristo, Melquisedec, aleluya. Y dice que le dio los diezmos de todo. ¿Quién le dijo a Abraham que diezmara? Nadie, pero sabe, ya Abraham mostraba el corazón de un hijo de Dios. El corazón de un hijo de Dios es que cuando está delante del rey, aleluya, él quiere darle. Y un 10% aún es muy poco cuando nosotros comparamos a los diezmos que daba Israel. Dice que Israel daba hasta un 20% en sus diezmos totales. Si aquí pusiéramos que se diese un 20%, entonces sí que la iglesia, hermano, va a quedar vacía. Dice que los judíos han decidido establecer ese porcentaje del 10% en ese tipo de ofrenda. Amén. Porque alguien podrá decir, los judíos no diezman hoy. Es cierto. Los judíos diezman cuando hay un templo y hay un sacerdocio que va a recibir los diezmos. Pero hay un tipo de diezmo que sí dan los judíos, y es el que le estoy diciendo. Y ellos dicen, miren, este diezmo es para ayudar a los pobres, porque hay muchas promesas en los que ayudan a los pobres. Y ellos dicen, miren, en vez de dejarlo a lo que su corazón estime dar, vamos a poner el 10%. Y después, si su corazón se alinea con la voluntad de dar el 10%, bueno, ya eso es otra cosa, pero ya tenemos el 10% acá
para poder dárselo a los pobres. Yo creo que eso no se entendió muy claro. Pero hermanos, ¿saben por qué? Algunos dirán, no diezmamos, no se tiene que diezmar, porque eso no está en el Nuevo Testamento. Hay que establecer, es mejor establecer un porcentaje, porque yo estoy seguro, y eso se está dando, si dejásemos el ofrendar y el darle a Dios, que es un derecho para mantener a los siervos de Dios y a la casa de Dios, que tiene muchas necesidades. Hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que renovar, hay que pintar. Usted sabe todo lo que hay que hacer en un templo pequeño como este. Ahora imagínese uno más grande. Y aún en los más pequeños hay necesidades. Todo eso hay que cubrirlo con lo que los hombres de Dios traemos al altar de Dios. Pero si dejásemos a voluntad de nuestros corazones, hermanos, esto es una realidad. Si dijésemos, bueno, mire, no es el 10%, es lo que quiera su corazón. La mayoría terminaríamos dándole, como ya está ocurriendo en algunos, dándole el 1% al Señor. ¿Saben por qué? Porque nuestros corazones necesitan ser transformados en ese aspecto de darle a Dios nuestras finanzas. Porque muchos de los que se oponen a darle un 10%, hermanos, 10 centavos de $1, 10 centavos de $1. Claro, cuando ya usted tiene un salario de $600, son $60, pero sigue representando el 10% de 100. Si eso, hermanos, le está costando a mucho, el día que se diga, ¿saben qué? Den lo que esté en su corazón, usted ni siquiera, esa persona no le van a dar o ni siquiera le van a dar el 2 o el 3%. ¿Saben por qué? Porque el problema está en los corazones. El problema no está en que si el diezmo es del Antiguo o del Nuevo Testamento, el diezmo está dentro de darle a Dios. Y darle a Dios va más allá de una obligación que pueda estar en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. Y el apóstol tuvo que dejárselo claro aquí a la iglesia. Es un derecho. Más adelante hay otras frases que van surgiendo también en estos tiempos, como por ejemplo dice, yo doy cuando puedo y lo que puedo. No me obligues a darle al Señor un 10%, yo le voy a dar cuando yo puedo y lo que yo puedo. Bueno, en 1 Corintios 16, del 1 al 12, podemos leer algo importante. Hermanos, sigo dejando claro, las finanzas que se traen a la casa de Dios son porque hay un derecho que tiene el hombre de Dios que trabaja en la casa de Dios, tiene derecho a comer y a beber. Y al apóstol Pablo lo dijo, a no trabajar, sino a ser sustentado por lo que se trae a la casa de Dios. Eso es bíblico. Aleluya. Habiendo esa necesidad, y en ocasiones, aquí por ejemplo, nuestro caso es de dos personas, el pastor y la pastora. Pero hay casos en donde hay una familia que sostener. Hay pastores que tienen 3, 4 hijos y tienen que comer del trabajo espiritual que está haciendo el hombre de Dios. Y lo leí, hermanos, no es algo que yo estoy inventando. Habiendo esa necesidad y además la necesidad de cubrir los gastos de un templo, si dejásemos la ofrenda y el diezmo a voluntad del pueblo, cuando yo puedo y cuando yo quiero, aquí no habría finanzas, hermanos. No habría finanzas. Porque nuestros corazones, muchos corazones no han entendido lo que es darle a Dios. Por eso en 1 Corintios 16 se estableció esto, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced ustedes también de la manera, iglesias de Galacia, o sea, otras iglesias también estaban haciendo esto. Cada primer día de la semana, es decir, eso se iba a repetir, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Sabe qué se está hablando aquí? Regularidad en el dar.
Si la iglesia y el hombre de Dios dependiera de cuando algunos quieren y pueden, aquí se dieran $10 al mes, $5 cada 2 meses, habría personas que estuviesen haciendo eso. Y así una casa no se puede sostener. Esta palabra puede sonar difícil, hermano, pero yo estoy hablando de la realidad. Porque hay muchas personas que están atacando, y repito, el darle a Dios. No den el diezmo, pero ellos no tienen un ministerio que sostener. Ellos son personas deambulantes, ni siquiera tienen un pastor que los está dirigiendo. Hay otros que sí, hay pastores bien establecidos que están también en esa línea, que el pastor o la pastora agarraron del diezmo y la ofrenda para comprarse un vestido. ¿Y eso qué dice el apóstol? Eso es gran cosa. Eso es gran cosa. Por eso mi preocupación, porque si se sigue predicando esta falsedad y se sigue creyendo de que no se debe dar diezmo y ofrenda, yo me pregunto cómo va a ser aquel pastor, hermanos, aquel pastor verdadero. No estoy hablando de los que abusan del derecho, estoy hablando de iglesias verdaderas. ¿Cómo van a ser, hermanos? ¿Cómo va a ser el hombre de Dios para apagar la luz que ahora mismo está alumbrando su Biblia aquí ahorita mismo? ¿Cómo van a ser los hombres de Dios para sostener sus ministerios? Pocos piensan en eso porque están del otro lado. Por eso dije hace un rato, cuando están del lado, yo no soy pastor, no den el diezmo, eso es para el pastor, pero cuando Dios me permite ponerme de este lado y soy pastor, entonces sí me conviene. Hay que pagar los diezmos, hay que dar las ofrendas. No es así. Hay que entenderlo como es. El ministerio se sostiene con los diezmos y las ofrendas. Tiene que haber un porcentaje mínimo. El 10% es el mínimo que nosotros pudiésemos dar. Porque como dije hace un rato, si lo dejásemos a la libre, hay muchos que defienden aquí en 1 Corintios 16. No, hermano, es que ahí dice, aparta conforme a lo que has prosperado. Sí, pero es que si lo dejásemos así, ni siquiera dieras el 1%. Porque no quieren aceptar que tienen un corazón, aleluya, sin fe. Porque no creen que cuando tú traes, aleluya, tus diezmos y las ofrendas al altar de Dios, tú estás sembrando para la casa de Dios. Tú estás, aleluya, bendiciendo al hombre de Dios y al ministerio. Lamentablemente, hermanos, cada vez más hay personas que se unen a este movimiento. Y repito, este ataque no es nuevo. Siempre ha habido una controversia con el diezmo. Pero por eso yo no quise enfocarme y llamar a esta prédica el diezmo, porque el diezmo no es lo único que nosotros le damos. Están las ofrendas, está el diezmo, también está nuestro tiempo. Pero hay que tomar una medida. Hay que tomar una medida. 10 centavos de cada dólar. Porque si lo dejáramos a nuestros corazones no transformados, a nuestras mentes no transformadas, aquí le estaríamos trayendo el 1%, quién sabe cada cuánto. Porque no creemos, porque no hay amor para la casa de Dios. El Señor le llegó a decir a Israel que su casa estaba totalmente abandonada y todo el mundo corría a su propia casa. Cuando usted mira, hermanos, alrededor y usted ve esta casa hermosa, yo le he dicho al Señor de todo corazón, Señor, qué hermosa está tu casa. ¿Cómo usted cree que se ha hermoseado esta casa? Se ha hermoseado creyéndole a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Hermanos, ¿cuántos hemos sido ayudados financieramente? Si no existiese una regla para dar, no se pudiera ayudar. Ustedes saben que aquí los pastores han ayudado a pastores de África. Pastores del otro continente le han mandado decir, tenemos hambre, no hay comida. Pastor, mándale esa ofrenda. A mí mismo me ha tocado ir y ponerla para esos pastores.
Pastores de Centroamérica, el mismo pastor lo ha dicho aquí, bendecimos a fulano, gloria a Dios. ¿De dónde sale eso, hermanos? Si no hubiese una regla de dar que se llama el diezmo y no tiene que ver, no, porque lo que pasa es que si no diezmo, ese es el otro extremo. Si no diezmas te vas a ir al infierno. Hay uno allá afuera que está diciendo que aquí decimos eso. Y el pastor ha dicho claramente que eso no es la línea, hermanos. Esa es la línea que han usado para tergiversar y sacarle más, abusar del derecho, la coerción. Estaba leyendo, hermanos, porque ese es el otro extremo. Estaba leyendo cómo en Estados Unidos surgió una institución, un organismo que se ofreció a garantizar una transparencia en lo que es el manejo del dinero por las iglesias. ¿Saben por qué? Porque había gente que aún se estaba suicidando, hermanos, porque en las iglesias le estaban diciendo te vas a ir al infierno. Y la persona, pero es que yo no tengo. Tienes que darlo. Aquí no es la línea esa, hermanos. Pero no podemos quedar en ninguno de los dos extremos. No podemos estar en el extremo de que si no das el diezmo, con el dedo acusador, si no das el diezmo te vas a ir al infierno, viene maldición sobre tu vida. No podemos estar en ese extremo, en donde la persona está en un estrés, ya no da por amor, sino por miedo, que si no doy me va a caer una maldición. Ese es un extremo. Pero tampoco podemos ir al otro extremo y decir, no, olvídense del diezmo. Olvídense del diezmo, hermano, no pague su diezmo. Tampoco podemos caer allá. Porque repito, los diezmos y las ofrendas, el darle a Dios con amor y por fe, está establecido por Dios. Porque hay un hombre de Dios que tiene un derecho de comer de ahí, porque está sembrando en su vida y en la mía. Aleluya. Porque hay un ministerio, hermanos, hay ministerios que tienen muchas cosas que cubrir. Muchas cosas que cubrir. Yo espero, hermanos, haber hablado claro. Este es un tema muy controversial, pero mi principal enfoque es: a Dios hay que darle por amor. Ese es el diezmo que se da. Por eso que aquí sí es famosa esta frase que es bíblica: si usted va a traer un diezmo con tristeza, no lo traiga. Eso sí es bíblico. Aleluya. En que es para la casa de Dios, para el siervo de Dios. Los pastores nos han contado cómo ellos se sentían alegres. Esas son cosas de imitar. Los pastores son hombres bendecidos, hermanos. Si usted no lo ha querido ver, eso es algo evidente. Nuestros pastores son hombres bendecidos por Dios en todos los aspectos. Pero ¿sabe lo que ellos nos han enseñado a los líderes? Ellos nos dicen: yo tuve pastores que no tenían una licenciatura. La pastora era médico, pastor un profesional. Y nosotros nos gozábamos cuando dábamos nuestra ofrenda y veíamos al pastor con una camisa nueva. Ese es el testimonio de nuestros pastores. Ese es el testimonio de nuestros pastores. Ese es el resultado. Su bendición actual es el resultado de ese corazón que ellos tuvieron cuando fueron ovejas. ¿Usted no se alegra de que el pastor coma de los diezmos y la ofrenda? ¿O usted es de lo que no duerme pensando, yo no voy a dar? Porque el pastor no se va a comprar una camisa con mi dinero. Eso no es un corazón de un hijo de Dios, hermanos. Además, usted, si está en esa posición, no está entendiendo que el hombre de Dios tiene derecho de usar, no de abusar. El hombre de Dios tiene derecho. El problema es que estos avaros que van a tener que darle cuenta a Dios, avariciosos, la realidad es, mucho de ese dinero queda pagándole los grandes placeres que ellos tienen. Pero el apóstol dijo, yo me he negado a ese derecho, pero yo lo tengo. Esa es la defensa de Pablo. Es necesario fijar un porcentaje, hermano. Por eso nos apegamos al diezmo. Yo me apego al diezmo así.
No, que si es del Nuevo Testamento, que el no. No, hermano, si hay algo que le pueda dar con regularidad, tiene que ser algo fijo. Porque aún yo, hermano, usted puede llamarse bueno, pero por algo el Señor dijo, no hay nadie bueno. Usted puede llamarse el más generoso, pero el día que tenemos el billete en la mano, hermano, por ahí hay un video de un presidente en Estados Unidos. Cuando tenemos el billete en la mano, hermano, sale el corazón de carne. Y usted mira el de 20 y mira el de a 1. Por eso que hay que establecer un porcentaje y una regularidad. 10%, hermanos. Y como aquí no somos, y que dejamos eso claro, como aquí no somos, hermanos, de lo que tienes que darlo, el día que usted no puede, converse con los pastores. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, hermanos. Hermano, pastor, yo doy mi diezmo por amor, y usted lo ha visto, y esto, pero ahora mismo tengo esta necesidad. El pastor ha dicho aquí de hace muchos años, el día que tus hijos necesiten una lata de leche y tú nada más tengas el diezmo y tienes que comprar la lata de leche, cómprale la lata de leche a tu hijo. ¿O ustedes no han escuchado eso aquí? Eso te deja saber que el corazón de nuestro pastor no es un corazón que está detrás de ese dinero. Y por eso que nos ha enseñado a los líderes, el pastor tiene que trabajar. Porque también los grandes intérpretes de la palabra han dicho que, y por eso el apóstol nos enseña esto. Él dice, yo me mantengo al margen de ese derecho. Porque ¿qué pasa? Que tú puedes decir, bueno, es de verdad, yo tengo derecho de tomar de ahí. Y de repente los diezmos van creciendo. Imagínense esas iglesias que agarran en un día un diezmo de $30,000. Hermano, tú tienes que ser un hombre de Dios con un corazón muy limpio para tener $30,000 en tu mano y pensar qué vas a hacer con $30,000. Tú tienes que tener un corazón muy limpio, hermanos. Por eso que el apóstol dijo, yo mejor me mantengo al margen. Porque muchos que están ahora mismo en apostasía eran pastores que no tenían ninguna camisa de $20. Pero cuando empezaron a venir los diezmos y las ofrendas, y llegó el momento en que tenían $30,000, ahí salió el corazón verdadero. $30,000, si yo quiero un Lincoln, aquí mismo está, va y se va a comprar, y empiezan a vivir para ellos. Eso ya pasó en Israel. Empiezan a vivir para ellos. Por eso que es un derecho, pero hay que mantenerse al margen y hay que tener mucho cuidado. Porque nuestros corazones son corazones caídos. Tiene que ser un hombre de Dios muy consagrado, una sola pieza delante de Dios para que no se corrompa con este derecho. Como lo han hecho muchos. Se han corrompido. Cuando ya tienen los billetes, hasta he escuchado, empiezan a repartir. Esto es para ti, esto es para mí, esto es para ti, esto es para mí. Eso es lo que ha traído la situación que tenemos hoy en día. Pero eso no puede opacar la verdad de que usted y yo nacimos de nuevo para dar, pero hay que dar en amor y hay que dar en fe. Y termino con esta palabra. Gloria a Dios. Termino con Filipenses 4:10. Ahí sí quiero que vayan, hermanos, conmigo a Filipenses 4:10, que dice de la siguiente manera: en gran manera me gocé, dice acá el apóstol, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, del siervo de Dios, de lo cual también estabais solícitos. Ustedes querían hacerlo, pero les faltaba la oportunidad. Este es otro tipo de persona, hermanos. Este no es el tipo de persona que dice, yo no le voy a dar mi plata al pastor, yo no le voy a dar plata a la iglesia, ¿para qué? Para que se compre otro carro nuevo. Esta es otra gente, hermanos. Dice el apóstol, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice el apóstol, y dicen así muchos verdaderos hombres de Dios, aún mi pastor lo he escuchado decir así: sé vivir humildemente
y sé tener abundancia. No estoy detrás del dinero, es lo que él está diciendo. Yo no uso esto de los diezmos y la ofrenda porque tengo un corazón avaricioso, no. Pero reconozco que ustedes, filipenses, valoran la verdad de sostener a los hombres de Dios y sostener la casa de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol. No porque yo no tengo necesidad, yo sé vivir humildemente, sea que ustedes me den o no me den. Y sé vivir en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Ese es el problema de los que han caído en aprovecharse y abusar del derecho. Muchos, es así, hermano, esto es garantizado. Muchos de los que hoy están abusando del derecho de las finanzas de que se traen a la iglesia son hombres que no aprendieron a tener abundancia. Son personas que estaban acostumbradas a ver $20, $100. Aquí lo ha dicho el pastor. Pero el día que tengan en su mano $10,000, se vuelven locos. $10,000, hermanos. Se vuelven locos. Pero el apóstol Pablo no fue así. Yo le doy gracias a Dios que mi pastor tampoco ha sido así. Mi pastor supo vivir en la abundancia. Nadie le va a echar cuento. Él no va a depender de nadie. Él sabe vivir en la abundancia y la humildad. El día de mañana alguien viene aquí con un solo diezmo de $30,000 y mi pastor no se va a volver loco. Eso yo lo tengo garantizado. Pero hay pastores que sí, sus iglesias de repente empiezan a surgir y le llega un diezmazo y ese pastor se vuelve loco. Ya piensa que ese diezmo tiene que correr a comprarse una casa nueva, el último carro, y los hijos lo manda para las mejores universidades. Eso es lo que ha pasado. Pero el apóstol no. El apóstol dice, ustedes me van a hablar a mí de $40,000, $50,000. Sí, yo sé lo que es eso. El apóstol Pablo, hermanos, fue un príncipe de Dios. Antes de venir a los pies de Cristo, él ya sabía lo que eran lujos. Él ya sabía eso. Ahora le había tocado vivir necesidad y él decía, yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Ojalá fuese así de muchos pastores hoy en día. Que en todo y por todo fuesen enseñados. Que el día, aleluya, que esa fidelidad que tuvieron cuando solamente tenían diezmo de $100, tengan esa misma fidelidad hoy en día que le vienen diezmo de $1,000,000. Pero no es así. Y Dios nos guarde, hermanos. Si alguien aquí está aspirando para ser pastor, Dios nos guarde de caer en eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De aquí viene esa palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Yo le decía al pastor, el Señor lo ponía en mi corazón, y eso está conectado con Corintios. Yo sé que muchos miraban al apóstol Pablo en su condición actual, ahora que tenía menos, porque ahora era un misionero, que ahora andaba en sandalias y andaba por ahí, de repente un poco sucio, porque ahora era un misionero de Dios. Y me imagino que habían quienes decían, no le den diezmo a la iglesia del apóstol Pablo, él lo que quiere es volver a ser rico de nuevo. El apóstol lo que quiere es volver a vestir de lujo de nuevo. Eso es lo que él quiere. Por eso dice Pablo aquí, al principio del Evangelio, ninguna iglesia lo hizo. ¿Por qué? Bueno, yo pienso que esta puede ser alguna de las razones. Pero dice que Filipenses sí atendió a la necesidad del siervo. Y dice, sino ustedes solamente. Versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, dice el apóstol. Y yo sé que eso está en el corazón de nuestro pastor y de muchos hombres verdaderos de Dios. No es que yo estoy buscando su dinero. Yo no estoy buscando sus regalos.
hermano, cierro con esto porque esto es clave. No es que los pastores estén buscando su dinero y el mío, dice el apóstol, sino que yo busco fruto que abunde, ¿dónde? En vuestra cuenta. Los grandes hombres de Dios han sido diezmadores, hermanos. Aquí el pastor ha echado la historia de Rockefeller. Los grandes hombres de Dios, y voy cerrando con esto, han sido hombres que han ofrendado y diezmado a la casa de Dios. Grandes hombres de Dios, grandemente prosperados. ¿Por qué? Porque se ha entendido, hermanos, que cuando usted le da a Dios por amor y por fe, usted está sembrando para su propia cuenta. Hay una retribución. Nadie que le dio a Dios, nadie que le dio a la casa de Dios, nadie que pensó en el hombre de Dios, mira, el pastor necesita, yo voy a dar mis diezmos para que el pastor se pueda pagar esto, pueda comprarse. Nadie que actuó de esa manera se quedó sin recompensa. Al contrario, los que todavía tienen esa mentalidad egoísta y ese corazón no convertido son los que siguen de tumbo en tumbo, hermanos. Con todo respeto lo digo. Y que si no es lo otro, es esto. Tenemos que entender lo que significa dar por amor y por fe al Señor. Y cierro con esto. No es que busque dádivas, dice el apóstol, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, dice el apóstol. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y esta es la promesa para aquellos que creen en dar con amor y fe. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, aleluya. Cierro con esto. ¿Saben qué significa esto, hermanos? Hay cosas que mi salario no puede solucionar. Eso es lo que está diciendo ahí. Hay personas que retienen, yo no voy a dar mi diezmo, yo no voy a dar mi ofrenda, pero no pueden, con ese dinero que retienen, no pueden comprar la sanación de su enfermedad. No pueden traer a sus hijos de la droga y de la perdición, porque hay dádivas que solo Dios te las va a poder dar a ti. Solo Dios va a poder mantener tus hijos en el camino de Dios. Solo Dios va a poder guardar tu salud y tu casa. Eso no lo hace un salario. Tú te puedes, quédese, hermano, el que esté escuchando eso. Damos por amor y por fe. Si usted no lo quiere dar, quédese con él. Pero créame que hay una gran diferencia de aquellos que han entendido esta palabra y han dado por amor y por fe. Sus necesidades son suplidas de una manera milagrosa, hermanos. Y yo sé que aquí hay personas que pueden dar testimonio de eso. Esas dádivas que dice aquí, todo será suplido. Eso no lo puede comprar tu salario, eso lo hace Dios. Cierro con esto, hermanos, dándole toda la gloria al Señor y la alabanza.